¿Dónde metemos a esos 70.000 cerdos, he dicho bien, vascos y catalanes que van a acudir a la final de la Copa del Rey? Porque él no quiere que en este estadio, que es el estadio de todos los madridistas, se pite el himno de España. Niego, ante las informaciones surgidas desde ayer, categóricamente que hubiera ningún tipo de censura. Estamos todos locos. ¿Mire usted? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Eso es el habla en cristiano que se decía bajo la dictadura. Al guarro de la Real, no nos engañáis, hay torta valeta. Nosotros lo hemos pasado muy mal cuando hemos viajado, ¿eh? Yo he vivido la época dura. Nos hemos ido por los campos y bueno, nos decían de todo, ¿no? A nosotros nos han llamado de todo. Yo he pasado mucho miedo en cabinas de radio. Representamos a una cosa que bueno, que tenemos que darlo todo y respetar. Sobre todo la gente lo toma como una provocación. Yo no lo hago por provocar a nadie. Yo me siento así y lo hago porque a mí me gusta, no para provocar a nadie. Una minoría silenciosa pues que vive atrapada en esa secta nacionalista que lo puede todo. ...25 de mayo de 2012... Vicente Calderón. El príncipe Felipe preside la final de Copa en representación de su padre, el rey Juan Carlos. Suenan los primeros compases del himno español. Para Esperanza Aguirre, pitar al rey o al himno es una manifestación de odio hacia los españoles. Y se hace una pregunta: ¿qué les parecería a los catalanes que se silbase cuando suena su himno, el Segadors? 30 de mayo de 2015, el himno de España se puede enfrentar a una nueva pitada. La reivindicación nacionalista frente al emblema nacional español. Libertad de expresión frente a prohibición. La final de Copa de este año es mucho más que un partido de fútbol. Pero, ¿qué va a pasar el sábado en el Camp Nou? ¿Se va a convertir la final en una exaltación nacionalista? ¿Está el fútbol excesivamente politizado? ¿Por qué juegan los jugadores vascos en una selección que no les representa? ¿Por qué se ha convertido el fútbol en un vehículo de odio? Las respuestas en la caja negra. Estamos a muy pocos días de la final de Copa. Athletic y Barça tendrán su tercera final en 7 años. Referentes no solo deportivos, también sociales, símbolos identitarios de sus pueblos. Dos auténticos reyes de copas que van a jugar un partido bajo la presidencia de otro rey, el de España. El partido tendrá lugar en el Camp Nou, escenario habitual de reivindicaciones soberanistas. Territorio hostil para Felipe VI. Las pitadas de 2009 y 2012 presagian otra bronca histórica. Dime. ¿Dónde metemos a eso? Perdona, es que no merecen otra cosa. El que profana los símbolos nacionales no merece ser llamado de otra forma. A esos 70.000 cerdos, he dicho bien, vascos y catalanes que van a acudir a la final de la Copa del Rey a degradar los símbolos de nuestra nación. ¿Dónde los metemos? ¿Dónde los echamos? Y evidentemente las declaraciones que hacen diferentes personas los hacen para su parroquia, es decir, para su electorado, entre comillas, si es su caso político, y de otra índole, pues algún periodista que también lo ha hecho, pues será para sus televidentes o oyentes, ¿no? Yo creo que desviar la atención sobre ciertas cuestiones y plantear la atención sobre la unidad del Estado español, que es una de las señas de identidad del Partido Popular, y esa imposición para que España sea una y no se pueda hacer ningún tipo de modificación, siempre les ha interesado y sale en momentos puntuales. Es una situación también muy de carril para hacer también información y polémica en ese sentido, ¿no? Yo creo que quienes han jugado a crear polémica en esto lo han hecho pues por puro interés, no tiene nada que ver ni con el deporte, ni siquiera con el propio himno, ni con la propia Casa Real. Por tanto, yo creo que es una polémica falsa creada desde Madrid porque saben que esas dos aficiones tienen un sentimiento de identidad muy acentuado. Quieren que se hable de ese tema porque es un tema medianamente político o antivasco.
Yo los mandaría, a esos 70.000 cerdos los mandaría al Senegal, uno de estos países del ébola, Gerard. Para que hagan turismo sanitario, ¿eh? Sin llegar a los extremos de Armando Robles, presentador de La Ratonera, Esperanza Aguirre propone medidas ejemplares en caso de pitos al himno. A mí me parece que lo que no puede es convertirse en un acto de manifestación hostil hacia España y los españoles. Y por ello, pues si se produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada. Este es un tema muy goloso en una campaña electoral, sobre todo si tienes que despertar a tu electorado. Y el electorado de Esperanza Aguirre es un electorado de extrema derecha, en parte. Y entonces había que despertarlo, y yo creo que esto vino bien. Hay animales políticos que juegan a todo lo que se mueve, y Esperanza Aguirre es un animal político de esas características, le dispara a todo lo que se mueve. Y en este caso tenía la opción, ella estaba en pre-campaña personal y tenía una posibilidad de hacerse un hueco en un discurso que a ella le resulta muy cómodo. ¿No han calentado mucho el prepartido los políticos con algunas declaraciones? Por ejemplo, Esperanza Aguirre diciendo que habría que suspender el partido. No, porque digo, lo hubieran calentado si no hubiera habido acontecimientos previos. Si no hay acontecimientos previos, especular sobre lo que puede pasar, pues me parecería hasta ciertamente provocador. Pero como ha habido, hay precedentes, pues se suscitó el debate y a mí me parece muy bien que, por ejemplo, Esperanza Aguirre diga eso, porque yo estoy de acuerdo. Ya en 2012, Aguirre amenazó con suspender la final en caso de pitos al himno. Sus palabras no gustaron a los aficionados de Athletic y Barça. Pero la medida propuesta por Esperanza Aguirre tiene precedentes en España. En 1925, el dictador Miguel Primo de Rivera ordenó el cierre del Escorts, antiguo estadio del Barça, tras una ruidosa pitada a la Marcha Real, el himno español de entonces. Probablemente en el año 25 la capacidad en España, la capacidad del Estado español probablemente era muy limitada, tan limitada como que después vino una república y después una guerra civil. La situación política y social era distinta. En aquella época la monarquía era intocable. La monarquía en ese momento estaba como blindada contra la crisis, contra la protesta de los ciudadanos. Joaquín Milans del Bosch, gobernador civil de Barcelona, montó en cólera e informó de los pitos a Primo de Rivera. La sanción fue ejemplar. Les Corts permanecería cerrado durante 6 meses y Joan Gamper, histórico presidente del Barça, sería invitado por el gobierno a abandonar territorio español. La reacción es propia de una dictadura, ¿no? Esperemos que a nadie se le ocurra en una democracia pues solicitar medidas similares a las que plantearon golpistas, ¿no? Pero Esperanza Aguirre no está sola en su cruzada contra los pitos en los estadios de fútbol. En Francia, el señor Sarkozy, al ver que se pitaba el himno, la marsellesa, que la pitaban franceses de origen extranjero, pero franceses de nacimiento, hizo una ley por la cual si en un acto deportivo se pitaba la marsellesa, el acto deportivo no se celebraba y nunca más se ha pitado. Sin embargo, tenemos otros territorios, como por ejemplo puede ser el caso francés, que es un estado de altísima capacidad, en el cual, ante los pitidos, el Estado tiene la capacidad de suspender el partido de fútbol y celebrarlo a puerta cerrada, ¿no? En caso de pitos al himno, tanto Sarkozy como Aguirre proponen suspender el partido y desalojar el estadio. Pero, ¿podría crear esta medida problemas de orden público? Sabe que en un acto de estas características, en el que vas a reunir a 100.000 personas, no puedes coger a esas 100.000 personas y provocar una situación en la cual generes un descontento que se va a canalizar en alguna dirección. ¿Hay que actuar para que no se pite el himno de España en la final de Copa? Desde luego, vamos a decir que la libertad de expresión está muy bien, pero menospreciar los símbolos nacionales, pues yo creo que tiene que tener un coste legal, es decir, no se pueden menospreciar los símbolos nacionales así como así. Cuando está todo el mundo allí, acordar la suspensión y sacar a la gente del estadio, pues no lo veo como una cosa factible. Lo que sí lo veo es como un error manifiesto y claro. Más de 40.000 aficionados rojiblancos se desplazarán a Barcelona a vibrar con el Athletic. Pocos acontecimientos deportivos tienen esa capacidad de movilización.
Lo cierto es que el fútbol en Euskadi trasciende su condición de simple juego. Es una pasión, una ilusión colectiva, casi una religión, un fenómeno capaz de cohesionar a toda una sociedad. Sin embargo, hay quien se queja de la excesiva instrumentalización política en eventos como la próxima final. ¿Está el fútbol politizado en Euskadi? ¿Quién instrumentaliza el fútbol? Es que en Euskal Herria yo creo que está politizado todo. Es decir, el fútbol es un aspecto más de la sociedad, pero yo creo que está politizado desde el baile hasta, yo qué sé, cualquier cosa que pase, porque siempre hay alguien que quiere, hasta el euskera, es que quiero decir que es que siempre hay alguien que quiere sacarle la vuelta a las cosas. Claro, en este país en fin, se tiende a politizar demasiadas algunas cosas y se hace de eso o de otras cuestiones pues unas polémicas que me parecen innecesarias, que no ayudan para nada al deporte, ni siquiera a la causa de quienes están por una salida, digamos, independentista o secesionista. Hay políticos como Antonio Basagoiti que opinan que el nacionalismo lo contamina todo, hasta el fútbol. Decir que el nacionalismo lo contamina todo o que el nacionalismo se cura viajando normalmente lo dice quien no necesita un nacionalismo porque tiene un Estado que se dedica a través de las instituciones estatales a garantizar que ese Estado siga existiendo. ¿Y cómo lo hace? A través de lógicas en cuyo fondo y en cuyo sustrato se esconde el nacionalismo del Estado. ¿Pero es la política la que mancha el fútbol o son sus aficionados los que lo convierten en más que un deporte? ¿Hace país el fútbol? El fútbol ha sido siempre un signo de identidad. Un signo de identidad, indudablemente una nacionalidad proscrita y perseguida como la vasca, y normalmente reacciona a través del fútbol y a través de ese espectáculo de masas donde de alguna manera se desfoga. Es un escaparate importante también para poder hacer país y vender país. Desde esa perspectiva, el fútbol se convierte en un instrumento político impresionante para unir a la población, para delimitar lo que es el control de un territorio o lo que no es el control del territorio, y también es una herramienta política para las aspiraciones nacionalistas para hacer visible el deseo simbólico y metafórico de esa aspiración de Estado al que tú pretendes alcanzar. Por ejemplo, el FC Barcelona sí que se utiliza como estandarte del nacionalista, como buque insignia del nacionalismo, ¿no? Y yo creo que es un error, ¿no? Porque el Barça además era un equipo cosmopolita, mundial. En España había casi tantos aficionados del Barça como del Real Madrid, y ese alineamiento con el nacionalismo ha hecho que muchos barcelonistas de toda la vida se hayan ido alejando del Barça actual, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Yo creo que los equipos de fútbol, el deporte tiene que estar por encima de las ideologías. Yo sí creo que si el Atleti es lo que es y la Real Sociedad es lo que es y los equipos vascos son los que son, es porque tienen también un componente muy importante de unión a lo que es su país. En los campos de fútbol, por cada 3 banderas de club, hay una que representa una autonomía o nación. Los estadios se convierten en escenarios de reclamaciones soberanistas. La fuerza de los símbolos trasciende el campo de juego. Los estadios de fútbol, cuando hay un derbi Real Atleti, son una efervescencia, digamos, de carácter identitario y nacionalista. Identificamos el Atleti cada vez que nos movemos a un sitio u otro, llevamos la Ikurriña. O sea, al final el Atleti no es solo el club. Nos identificamos fuera en el extranjero, cuando el Atleti juega en Europa, decimos no, somos vascos y somos vascas. Además, solo tienes que ver qué colores tiene la Ikurriña y qué colores tiene el Atleti. Somos rojo y blanco, solo nos falta el verde, o sea, y el verde es el campo. La Ikurriña, pues al final no deja de ser uno de los pocos símbolos que tenemos los vascos y las vascas que nos une. Sin embargo, la libre exhibición de símbolos identitarios es algo relativamente reciente, y en esto el fútbol vasco fue pionero. La Ikurriña de Iribar y Cortabarría en el año 76 no fue un fenómeno que pueda separarse de la política. Zerbait berezi gertatu behar zela sentitzen zen. Bueno, erabat beteta zegoen zelaia, eta nik uste dut gainera oso egualdi ona zegoen, okerez panago, abendu izateko batik bat, eta jendeak momentu hortan oso momentu politiko berezia zen.
Campo de Atocha, 5 de diciembre de 1976. Athletic y Real disputan un derbi histórico. Sus capitanes José Ángel Eiríbar e Ignacio Cortabarría salen al campo portando una ikurriña. Jode, eman zigutenean da jarri ginean, jode, hori izan zen, estanda bat, eta jode, jendearen txaloa, eta posa, eta jode, bueno, gure hasi ginean, ez da? Ikurriña hartu genuen, Jose Antoniek eman da, Jose Angelek eta biok hartu genuen zea, ikurriña. Argazkitan da behiratzen da oso goian eraman genuen ikurriña, osea, arrokeriakin bezala, ez? Da poliki eta entzun da jentean zera uluak eta gauzak, momentu unkigarriak izan ziren. Athletic y Real legalizaron la ikurriña por la vía de los hechos. Hasta aquel día lucirla en público podía ser motivo de detención. Poco después, el 19 de enero de 1977, la ikurriña sería legalizada. Sí, bueno, aquello como todo todavía no estaba legalizado, por lo tanto solo sabían pues, los que tenían que saber en ese momento, ¿no? Y los demás nos sumamos. Ideian egia, baina karo, ni bakarrik ezin nuen ezarregin. Eske, nire inguruko lagunari, eta ni bezala pentsatzen zuen jendeakin, hitz egin nuen, eta beak adostasuna eman ziaten. Fue un momento tenso, ¿eh? Ojo, no te olvides que todavía había mucha policía allí, yo no sé con qué instrucciones o lo que fuera. Sí empezó a haber un cierto movimiento entre los policías, pero vi que el jefe, en el momento en que saltaron al campo ya y la desplegaron, les dijo quietos y bueno, y no pasó nada. Además, cada uno estaba con las circunstancias diferentes. Yo estaba en la mili, otros también, otros no sé qué, y decíamos, joder, aquí nos van a emplumar bien, pero bueno, no pasó nada. Y cuando de la Zuranga, así vestido de calle además, iba por debajo entre los dos equipos, por tanto no sabíamos cuál iba a ser la reacción, si se iba a montar a otra de las múltiples andanadas que se solían montar cuando andaba cerca la policía. Eta nik etorri behar nuen bakarrik, eta nik etorri nintzen bakarrik, eta nik fosoa sartzen ari nintzala, zauden 4, 5 o 6 urdin grisa, barkatu. Polizi grisak handa ni bentsatzen nuen hartuko diate eta eramango diate. Eta ez, utzi ziaten pasatzen. No solo recuerdo el momento de Iríbar y Cortabarría, sino que lo vi. Y el momento de la salida de ese derbi con un referente del deporte en cualquier lugar del mundo como es el Chopo y con Cortabarría. Y entonces surge en un partido de fútbol Cortabarría y Iríbar, los dos guipuzcoanos por cierto, en Atocha con la ikurriña. Aquello fue un bombazo desde el punto de vista político porque ya legalizó la posibilidad de que sin permiso de nadie se pudiera poner ikurriña. Bueno, aurrera pausu bat. Osea, askatasunaren bidean eta hori nik uste dut aurre hartu niola pixka bat zeari, nolabait politikari. Eso estaba en la calle, estaba en la sociedad y por tanto fue una representación de lo que se sentía en la sociedad, la legalización de la ikurriña, que evidentemente era necesario, ya iba con evidente retraso también. Ese ondear la ikurriña, pues de alguna manera reivindica esa falta de, entre comillas, de libertad o falta de reconocimiento de la patria que sentimos por lo menos los que somos nacionalistas. Con la democracia llegaron los triunfos de los equipos vascos. Los campos se llenaron de ikurriñas. Se abría una nueva era. En 1983, Carmelo Bernaola y Juan Antonio Zubicaray componen el nuevo himno del Athletic. Por primera vez en su historia, los leones rugen en euskera. Precisamente el euskera que se incorpora al universo del Athletic como elemento de identidad es motivo de conflicto 33 años después. La chispa salta en la sala de prensa de la Almería. Ez, arerio zuzen baten aurka galdu dugu, eta, porrot gogorra, ez da? Nik uste dute... ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Sí, como entenderá usted, pasa que no nos enteramos. Pero vamos a ver, señores, que llevamos en primera 6 años y cuando ha venido el Barça se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Es que no sé a qué vienen todos esos gestos.
El otro día Garitano tuvo un problema por hablar euskera, o sea, eso no se da en ningún idioma. No hubiera pasado, podía haber hablado en chino, en japonés, y al final eso es por política, ¿eh? Bueno, a mí me indignó, ¿no? Porque eso lo vemos continuamente. Eso es el habla en cristiano que se decía bajo la dictadura. Es decir, no se tolera más que una lengua, que es el castellano, que es la compañera del imperio. Enseguida te encaja todo. Dice, bueno, ya hay alguien que ha decidido convertir esto en un espectáculo determinado, ¿no? Yo es que creo que no se tenía que haber ido. Vamos a ver, yo no soy sospechoso. O sea, a mí en este terreno no me van a cazar. Mi abuelo y mi madre eran del Partido Nacionalista Vasco, miembros además del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, a mí no me van a pillar. Yo lo que digo es que las lenguas están para comunicarse. Todo esto, al final, ha derivado en que Gaizka Garitano es partidario de la independencia, habla en favor de los presos. Dices, pero vamos a ver, estamos todos locos. Porque en realidad no somos los de aquí en ese sentido, como en ese sentido de Garitano, que no acepta el castellano, sino que son otros los que igual pues el euskera no lo aceptan tan como tú lo aceptas en castellano, ¿no? Yo estoy segura de que si habla alguien en inglés o si habla alguien en francés, ese señor o esa señora se calla. Es la demostración de que la España profunda no ha aceptado todavía que el Estado español es un Estado plurilingüe y plurinacional. Y, lógicamente, hay una gran incultura y estos periodistas reaccionan primariamente. Pero también ha habido ocasiones en las que no ha sido así, que se hace muchas veces pues para provocar, para distanciar o para menospreciar al que no es de tu zona ni habla tu lengua, ¿no? Es una foto muy buena de que España sigue sin admitir de que además del castellano hay otras lenguas cooficiales. El segundo tanto, 2-0 a favor del Bilbao y entusiasmo en los graderíos. Por lo acontecido en la sala de prensa de la Almería, parece que ciertos periodistas siguen anclados en otros tiempos. Aquellos años grises de la dictadura, en los que la Copa del Generalísimo la solía ganar el Athletic. Mejor dicho, el Atlético de Bilbao. Tiene Bilbao un gran tesoro que adora y mima con gran pasión. Su club de fútbol de bella historia, lleno de gloria, 1000 veces campeón. Franco le quitó incluso el nombre al Atleti de Bilbao, le puso Atlético de Bilbao. Pues en Madrid todavía le siguen llamando el Bilbao, porque no quieren que tenga ninguna resonancia. Fíjate que el Sporting, que es un nombre inglés, el Sporting de Gijón y el Racing de Santander, pues Franco les permitió que conservaran su nombre inglés, en cambio el Atleti le cambió. Ciertos tics del franquismo se repetían en la final que Athletic y Barça disputaron en 2009. La siniestra censura volvía a Televisión Española para maquillar la pitada de Mestalla. De ahí el juego de Televisión Española a la hora de gestionar la pitada. Recordemos que en el año 2009 Televisión Española cortó la emisión para que no se viera. La cadena pública no emite el himno en directo. Esta fue la reacción de los comentaristas de la COPE. Televisión Española no conecta con Valencia, ¿eh? Hay mucha gente que se ha puesto de espaldas al terreno de juego para mostrar así su protesta. Dios mío, de mi alma. Conecta con el Arenal de Bilbao, conecta con San Mamés, así en planos muy cortitos. No ha conectado con Valencia ni un plano todavía del campo, ¿eh? Se acusa a Televisión Española de censura. Niego, ante las informaciones surgidas desde ayer, categóricamente que hubiera ningún tipo de censura. Considero, sin embargo, un error de extraordinaria gravedad el no permitir a los ciudadanos seguir en directo lo que acontecía. Años 50. El Real Madrid era considerado por muchos el equipo del régimen. A partir de la incorporación de Di Stéfano, iniciaría un periodo de esplendor coronado por 5 Copas de Europa consecutivas. El franquismo intentaba identificar el fútbol a través del Real Madrid y sus Copas de Europa y todas aquellas cosas con el régimen. Y por lo tanto era evidente que había una manipulación innoble del fútbol.
Dicen que a Franco le aburría soberanamente el fútbol, pero pronto comprendió que el deporte rey podía levantar más pasiones que cualquiera de sus discursos. La utilización del fútbol, como la utilización de la construcción de carreteras, de trenes, de los telediarios, de la música, de Eurovisión, de cualquier cosa, puede ser un instrumento válido para articular y crear comunidad. ¿Realmente instrumentalizó Franco los éxitos del Real Madrid? Pero en aquellos ambientes lo que favorecía era la ignorancia, había mucha pobreza, había poco criterio político y por lo tanto las masas eran fácilmente manipulables. España, un país sumido aún en la posguerra y aislado internacionalmente, se abría al mundo gracias a sus hazañas deportivas. Y aquí se organizaron unos mundiales de ciclismo en el velódromo. Y Franco dijo que tenía que ganar un español para que él viniera. Bueno, pues ganó Guillermo Timoner, español, aquel mundial, con el agobio que tenían todos los organizadores que no ganaron un español, porque si no llega a haber ganado un español estando Franco en el velódromo, probablemente no sé lo que hubiera pasado, pero desde luego hubiera tomado cualquier decisión de las que tomaba. Precisamente la leyenda negra del Madrid habla de las ayudas económicas y arbitrales del régimen, todo con un objetivo: aliviar con triunfos deportivos la penuria de un país. El fútbol era, en su día decían, el opio del pueblo. Para una España que estaba ensangrentada desde muchos aspectos, pues parece que con el fútbol arreglaba todo. Era el fútbol un instrumento principal para el régimen, para trabajar y gestionar su identificación y el control social que eso le posibilitara ante las masas. El franquismo, la dictadura, intentó manipular y moldear a su antojo al Real Madrid, pero el Real Madrid jamás dejó que se manipulase y se moldease a su antojo el club, ¿no? Nada más Santiago Bernabéu era una persona de orden, pero yo era un hombre monárquico, pero no era estricto sensu franquista, ¿no? Y siempre mantuvo bastante bien las distancias. Si hay algún equipo que representa la esencia de lo que el Estado español quiere ser, es el Real Madrid. A día de hoy el Real Madrid sigue manteniendo su poder en los despachos y su presidente, Florentino Pérez, manda mucho en el fútbol español. En este sentido parece que quiere seguir siendo el equipo del régimen, o en este caso en el equipo de España, es como símbolo de todas las esencias españolas y por eso su posición, digamos, contraria a ceder el escenario. Otro elemento polémico de esta final de Copa es la elección del estadio de fútbol. El Santiago Bernabéu era el campo favorito para vascos y catalanes en el año 2012 y también lo era en esta ocasión. Pero Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha buscado todo tipo de peregrinas excusas para evitar que vascos y catalanes llenen el Estadio Blanco. ¿Pero por qué no ha querido Florentino Pérez ceder el Santiago Bernabéu? ¿Acaso tenía miedo de que el estadio del Real Madrid se convirtiera en el escenario de exaltaciones nacionalistas? No sé si nos podría confirmar que el Real Madrid va a denegar el Santiago Bernabéu para la final de Copa y si es así, ¿cuáles son los motivos para no dejar el estadio? Mire, ya se ha hablado tanto, el Madrid no ha denegado nada. Y aquí el procedimiento que parece ser es que hay muchos clubes que han ofrecido sus campos y elegirán entre ellos. Eso es, digamos, lo que yo tengo entendido. Lo normal hubiera sido que la final se celebrara en Madrid, en un gran estadio, en un terreno, digamos, neutral. Florentino es el que quita y pone. Esa es la sensación que tenemos desde fuera. Él me podrá decir que no, pero es que el Madrid tiene mucho poder en todo. ¿Qué es lo que ha pasado, Eduardo? ¿Por qué Florentino Pérez no quiere ceder el Santiago Bernabéu? Te digo la verdad. Dime la verdad, por favor. Pues porque él no quiere que... Yo digo la verdad, yo soy periodista, ¿sí? No estoy ni opinando, pues porque él no quiere que en este estadio, que es el estadio de todos los madridistas, se pite el himno de España. Florentino Pérez es una persona que bueno, está muy unida por intereses de todo tipo, básicamente unidas a la construcción, al Partido Popular. Les da una rabia tremenda que el Barça y el Atleti jueguen una final de Copa de su rey. Les da muchísima rabia. ¡La violencia no está! Ellos educaron para poder llevar una vida tranquila sin tener que pelear y te enseñaron que esta vida es nuestra agresividad exactamente de la que...
El fútbol tiene el poder de unir, pero también de enfrentar. Existen grupos de aficionados violentos que llevan hasta el extremo la defensa de su identidad. Cánticos racistas, insultos o brutales agresiones como la que sufrió Aitor Zabaleta, un pacífico seguidor de la Real Sociedad que fue asesinado en las inmediaciones del Vicente Calderón por un ultra del Atlético de Madrid. Según testimonios, su grupo llevaba toda la tarde a la caza del vasco. ¿Por qué algo que empieza como un sano enfrentamiento acaba en violencia y muerte? El 8 de diciembre de 1998, Aitor Zabaleta y su novia Verónica entran en el Bar Alegre, cerca del Calderón. Faltan 3 horas para el partido. Verónica luce una bufanda de la Real. Un grupo de 10 hinchas que están en el bar les increpan. Fuera del local, Aitor y su novia son insultados por una banda de cabezas rapadas que, según testigos, andaban a la caza del vasco. Aitor se encara con ellos. Uno de los radicales saca un cuchillo y le asesta una puñalada en el costado izquierdo. Aitor se desploma junto a la puerta 6 del estadio. Una UBI móvil le traslada al centro hospitalario. Aitor muere 9 horas después. Viví exactamente en la puerta 6 del Calderón el momento en el que le matan a Aitor Zabaleta, porque estábamos hablando con ellos en el momento en el que se produjo el asunto. Yo estaba hablando pues, con las compañeras que había ido de la Peña y tal, estábamos hablando allí y de repente alguien dijo, oye, ¿qué está? Y yo vi luego cómo le pusieron en un camión de la policía municipal, vamos, en una furgoneta, y luego que venga, todos dicen que venga una ambulancia, ya vino una furgona que no sé si era ambulancia, no era, desde luego no tenía ni pirulos ni nada, le metieron allí, empezó aquello a aparecer el camarote de los Mars, y bueno, allí se nos fue Aitor. Lo viví porque al cabo de pocos días, aquel siguiente fin de semana, fui allí como alcalde y deposité unas flores en el lugar en el que la habían asesinado, ¿no? Le tocó a Aitor como le pudo tocar a cualquier otra persona, como me pudo tocar a mí o como le pudo tocar a cualquier compañero de prensa, porque hemos vivido momentos absolutamente dramáticos en diferentes campos. El caso de Aitor Zabaleta yo creo que no se ha visibilizado nítidamente, no ya en Euskadi, que creo que tenemos una sensibilidad por otras circunstancias, ¿no? Y por la proximidad, sino fuera de aquí. Lo de Aitor Zabaleta es una muestra de ello, ¿no? Ese odio, entre comillas, a lo vasco y a todo lo vasco y a lo que representa lo vasco, pues al final se ceba en una persona que lo único que estaba haciendo era animar a un equipo de fútbol. Y que los episodios como el de Zabaleta no son más que una proyección máxima de ese rencor que se ha alarmado en el fútbol desde determinados medios y determinadas instancias gubernamentales. Era un componente locoide, ¿no? Una persona que odia y quiere matar a otra porque no piensa como ella o porque tiene una extracción territorial diferente a la suya, pues es simplemente un loco, ¿no? Y los locos hacen locuras y aquello fue una locura, fue un crimen y fue algo abyecto. Desde el primer momento se adjudicó la autoría del crimen a los grupos ultras del Atlético de Madrid. Finalmente, Ricardo Guerra, neonazi miembro de Bastión, la facción más radical del Frente Atlético, fue considerado único culpable y condenado a 17 años de cárcel. 11 miembros de Bastión recibieron penas menores por desórdenes públicos. Y luego la respuesta judicial en la sentencia, que al final no condenó al Frente Atlético, no habló de que eran un grupo organizado, habló de personas individualizadas. Años después del asesinato de Aitor Zabaleta, algunos hinchas del Frente Atlético siguen manchando su memoria. Al guarro de la Real, no nos engañáis, Aitor Zabaleta. Pero ¿hasta qué punto los seguidores de nuestros equipos sufren agresiones en otros campos por el simple hecho de ser vascos? Nos remontamos a los 80, son los años de plomo, el periodo de máxima actividad de ETA. En aquel tiempo, tanto los jugadores como los aficionados vascos no eran bien recibidos fuera de Euskadi. Nosotros lo hemos pasado muy mal cuando hemos viajado, ¿eh? Yo he vivido la época dura, que fueron del 80 al 85 que yo fui entrenador. Nosotros hemos vivido en muchos campos muchas situaciones que no era como ahora, que al contrario, que en vez de castigarlas o sancionarlas, como dice el impresentable este de Tebas, era al revés. Era propiciado que nos armarían el pollo en el campo, pero ya de los propios medios informativos. Nosotros hemos ido a campos en los que había pasquines diciendo barbaridades de los jugadores de la Real Sociedad, que ellos lo han podido superar, pero todo era por aquello de haberse mostrado igual en alguna manifestación algún día, o haber mostrado una declaración en favor de algo que esperaban o creían que era justo. O sea, leer el ABC en Sevilla
las cosas que decía cuando nosotros íbamos a jugar en Sevilla, pues eran bochornosas. Lo que hemos aguantado de jugadores ha sido bochornoso, y lo que nos han llamado ha sido bochornoso. Con todo el tema de la violencia había una historia que bueno, nosotros hemos ido por los campos y bueno, nos decían de todo, ¿no? Las barbaridades. O sea, cuando hablamos de respeto, a ver dónde estaba el respeto hacia nosotros. Y nosotros estábamos jugando a fútbol, éramos personas normales. No había ningún respeto por ningún lado. A nosotros nos han llamado de todo. Yo he pasado mucho miedo en cabinas de radio. Mucho miedo. Es más, en alguna de ellas han entrado a agredirnos. Por el mero hecho de ser periodistas que íbamos de San Sebastián. Y que nosotros lo único que hacíamos era retransmitir el partido. Y de eso nunca nadie habló. Y se insulta, se le llama etarras a los jugadores de Bilbao. Yo creo que eso es tan despreciable como pitar en España. Es decir, hay que respetar a la gente, piense como piense, y luego identificar a todos los vascos con etarras es una auténtica salvajada, una barbaridad impresentable, ¿no? A mí me ha tocado ir a partidos de fútbol donde salir del Bernabéu después de un partido con el Athletic Bilbao, habiendo ganado el Athletic ya hace muchos años, era complicado, ¿eh? Era complicado. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de españolidad herida, ¿no? Pues a mí no me engañan diciendo que son 4. No, no, no. Yo he estado en el Manzanares pasando miedo porque no son 4. Empezarán 4, pero era un eco general. A la gente que le gusta el fútbol y vamos a disfrutar de fútbol, no nos gusta pegarnos. Otra gente que lo que le gusta son las peleas, pues pasa como en el Atlético de Madrid, que quedan ahí y hacen una batalla campal, pero que utilizan el fútbol como excusa. En España si algo se ha hecho bien, que se han hecho pocas cosas bien en los últimos años, ha sido la lucha contra la violencia en el deporte, ¿no? Es decir, el nivel de violencia en el deporte en España es rotundamente inferior al que hay en Alemania, al que hay en Italia, al que hay en Francia o al que hay en Inglaterra. Grupos radicales como los Ultrasur o el Frente Atlético campaban a sus anchas por los estadios ante la pasividad de los clubes. Parece que las directivas se han propuesto pararles los pies. El presidente Pérez los echó, le costó que estos hijoputas profanasen la tumba de su mujer incluso, pero a él no le tembló el pulso, él incluso ha tenido que reforzar su ya de por sí importante seguridad personal, pero no le ha temblado el pulso y la batalla la ha ganado y la va a ganar. A pesar de los esfuerzos de Florentino Pérez por erradicar a los ultras del Madrid, parte de la grada del Bernabéu sigue teniendo a jugadores vascos en su punto de mira. ¿Por qué en algunos campos se insulta no por lo que está haciendo los jugadores, sino cuando se dice vascos hijos de puta? Pues porque representa esa esencia. Ahora estos cánticos que se oyen últimamente de insultos a coro, de expresiones violentas o de eslogans machistas y tal, a mí me parece que eso, en fin, debería ser, pues y ya está, de alguna manera sancionado, ¿no? Al club en cuestión a quien pertenezcan esos aficionados. También he visto incidentes nuestros con gente nuestra que ha montado unos pollos después de haber tomado 4 cervezas en algunas ciudades en las que el Atleti ha estado jugando, ¿no? He dicho, bueno, pero ¿estos de qué van? Y son nuestros. Y eso tampoco es aceptable, ¿no? El 11 de julio de 2010, decenas de personas se concentraban en Bilbao, concretamente en la fuente de la Plaza Moyúa, para celebrar el triunfo de la Roja del tiki-taka en el Mundial de Sudáfrica. Aquella explosión de júbilo y alegría por el éxito de la selección española llamó la atención de algunos. En Euskadi nunca habíamos visto algo así. ¿Es compatible sentirse vasco y alegrarse de los éxitos de la selección española? ¿En qué medida la no oficialidad de la selección de Euskadi alimenta el resquemor contra la Roja? Y hay mucha gente igual que yo, lo que pasa es que no lo dicen por miedo a lo que les puedan decir o lo que les puedan llamar. Pero no soy el único que es así. En el País Vasco pues hay tantos nacionalistas como constitucionalistas, por tanto es normal que salía mucha gente a la calle, ¿no?
Y en Barcelona pasó lo mismo, ¿no? El problema es que tanto en País Vasco como en Cataluña hay una minoría silenciosa, que es esa minoría constitucionalista que no quiere separarse de España, pues que vive atrapada en esa secta nacionalista que lo puede todo, ¿no? Y nadie se atreve a levantar la voz contra el nacionalismo. Lo que pasa es que en aquella ocasión fue tan brutal, tan bestial el tema que la gente no se contuvo ni tuvo miedo en esa ocasión. Lo que yo vi y observé en aquellos días en Euskadi, en Bilbao y en otros sitios fue que, digamos, que había gente que salió del armario. Me refiero que salió del armario, que se manifestaban alegre y festivamente como españoles. Se vio cuando se ganó el Mundial que salió muchísima gente en Bilbao y 2 años después con la Eurocopa también se volvió a llenar, o sea que no es que seamos poquitos. Hay muchos, lo que pasa es que pues igual con los triunfos la gente se anima más. Es que muchos de ellos eran inmigrantes. Yo debo decir que había poca gente que tenía el atrevimiento, porque era un atrevimiento, manifestarse su alegría y su identidad con la selección española. Yo no estoy en contra de que los que se sienten españoles y los que son españoles celebren que la selección española ha ganado no sé qué o ha ganado no sé cuál. Sobre todo la gente lo toma como una provocación. Yo no lo hago por provocar a nadie. Yo me siento así y lo hago porque a mí me gusta, no para provocar a nadie. Parece que no te puedes alegrar, que te tiene que cabrear que gane la selección española si te sientes afín a tu país, Euskal Herria, y si te sientes afín a tu selección, que es la selección de Euskadi. Y en todo caso, lo que se vio fue más bien algunas veces algunas manifestaciones un poco frikis, como esa dolorosa imagen de una bufanda en el cuello de la estatua de Lehendakari Aguirre en el centro de Bilbao por parte de la jerarquía del PP en Bilbao. A nosotros cuando hacemos eso se nos tilda de nacionalistas, que lo somos. Pero cuando ellos hacen eso, ellos no son nacionalistas españoles, ellos son patriotas. Tampoco creo que en Bilbao las celebraciones porque la selección española ganó fueron tan llamativas y tan importantes. Hubo gente, pero tampoco tanta. En cambio, pues el día que, por ejemplo, jugó la selección de Euskal Herria con la catalana, pues hubo una manifestación impresionante de gente pidiendo la oficialidad de las elecciones, ¿no? Una lucha de identidades, ¿no? De confrontación de identidades, donde entran identidades nacionales, banderas, himnos, odios, y eso pues se produce también en el fútbol, se da en el fútbol también. Esta lucha de identidades se escenificó en un rifirrafe que tuvo lugar en la parte vieja donostiarra. Josecho Ibaceta, secretario de la alcaldía de Donostia, increpa a unos aficionados que celebran el triunfo de la Roja. Corre Gudari. España bandera de aquí. Soy Catuado. Soy Catudo. Soy Catudo. Soy Catudo. Soy Catudo. No hizo nada. No hizo nada. Tú eres importante. Muchos jugadores vascos han jugado en la selección española, algunos incluso a pesar de haber reconocido abiertamente su ideología nacionalista. ¿Por qué respondieron a la llamada de una selección que no les representaba? A falta de una selección oficial de Euskadi, que un jugador de fútbol le diga no a la Roja es poco menos que un suicidio deportivo. ¿Hasta qué punto perjudica la presión de los medios a los jugadores que le dicen no a la selección española? ¿Qué te parece que un jugador decida no ir por un sentimiento nacionalista a la selección de España? Me parece fantástico, me parece coherente. Lo que no me parece bien es jugadores que han estado en la selección y luego abjuran de la idea de España, piden la independencia para su comunidad autónoma, para su tierra, y han estado en la selección española. Tenemos casos históricos de personas que claramente son nacionalistas, pero que sin embargo participan en la selección española. Desde mi perspectiva me parece una cuestión bastante inteligente, porque en última instancia, primero, si la Constitución establece que eres ciudadano de España, participas en la selección de España, pero como la Constitución no te impide sentirte ciudadano de otro territorio, puedes seguir reivindicando el derecho de tu territorio a convertirse en Estado. Y esa contradicción entre lo que sentimos y la realidad en la que estamos metidos, tanto a nivel de Estado como a nivel de Liga de Fútbol,
pues hace que el jugador esté en medio de eso. Los futbolistas van a jugar con la selección nacional porque es la forma de que sus mejores contratos, de que su mejor profesional, su nivel profesional suba, sea reconocido mundialmente, porque es la única forma de jugar en la selección nacional, la única forma que tienes de jugar un mundial. O sea, no hay ni un futbolista profesional que no aspire a jugar el mundial. Y la única forma de jugar el mundial es jugar con España. En el caso masculino, aparte por el dinero, es un escaparate. Es un escaparate a la hora de darse a conocer y de que puedan tener ofertas de otros equipos extranjeros. Es interesante porque participando en la selección española te haces conocido y una vez que te haces conocido puedes lograr mayor proyección a tu discurso antisoberanista, ¿no? Lo lógico, lo razonable en la selección donde están los mejores jugadores del país, los mejores jugadores que juegan una competición en la que cada cual está allí jugando, como digo, voluntariamente, nadie obliga a nada, ¿no? A nivel mundial lo máximo que puedes hacer es jugar con la selección española y cualquier jugador de fútbol le gustaría jugar en la selección. O sea, que te llame la selección es un orgullo y no deberían de decirte nada porque seas de Euskadi o seas de Galicia o seas de Madrid. Luego creo que ahí, no sé si estoy equivocado, no te puedes negar, creo, a jugar. En el caso femenino hubo un caso en el Atleti, la capitana Leonendia en su día dijo que no y es la única que no fue. Y no hubo ningún problema. Otra cuestión sea cuando esté en la selección de Euskadi, que uno tenga que tomar la opción de juego aquí o juego allí. En ese momento se tendría que definir. En estos momentos no hay ninguna definición posible, ninguna, absurdo. El primer caso de renuncia a la selección española fue el del defensa de la Real Sociedad, Inaxio Cortabarría, que tras jugar 4 partidos con la Roja entre 1976 y 1977 se negó a volver a la selección. A mí Cortabarría me pareció un tío coherente y todos los que... Y Oleguer Presas, pues 3/4 de lo mismo. Oleguer Presas a mí lo contó Luis Aragonés, vino y me dijo, oye, Luis, mister, mire, yo es que no me siento español y no quiero jugar con la camiseta roja. Y Luis Aragonés, que no era precisamente un tipo de izquierdas, lo entendió, lo aceptó, lo comprendió y siempre tuvo una buena relación con Oleguer y le pareció un tipo coherente. Lo que es incoherente es lo que han hecho otros, por ejemplo Guardiola, vestir la camiseta roja durante 60-70 partidos oficiales y luego decir que le daba vergüenza ser español. Pues eso no es... a mí me parece incoherente, ¿no? Me parece impresentable. Mitos del fútbol vasco como Iríbar o Arconada, que acudieron a la llamada de la selección española, también se vieron envueltos en polémica. Creo que 49 partidos internacionales. Y le faltó 1 para 50 partidos. ¿Y por qué? Porque fue un día a la COPE y entonces Butanito, el famoso José María García, le preguntó si se sentía vasco o se sentía español. Y esos 30 segundos que tardó Iríbar en contestar sirvieron para que consideraran que no era buen español y en el siguiente partido internacional pues no le convocaran. Y no jugó los 50. La polémica de las medias blancas de Arconada tiene su origen en el fracaso de España en el Mundial 82. Al mito de la Real se le acusó de no querer lucir la bandera española en sus medias, de fallar intencionadamente e incluso se llegó a decir que ETA le había amenazado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay medios que el periodista necesita sacar las cosas de su entorno para hacerse popular. Entonces, en aquella época pues cuadró pues que Luis Arconada llevaba las medias blancas porque no quería llevar la bandera española, que era una cosa ridícula. Esas son tonterías. Si es sacar algo, escribir, hay que escribir. Me supongo, no sé. Yo es que nunca me he fijado en las medias de Luis Arconada. Ni en el caso de Luis Arconada, ni en el caso de Alonso, ni de nadie que yo conozca, ¿no? Bueno, yo creo que también la prensa tiene que, en fin, amarillear un poco las crónicas y sacarle punta a las cosas, sacarlas de quicio. Pero bueno, pero si Luis jugaba en la Real también con las medias blancas, era una cosa que tenía él. La presión que sufren los vascos de la selección española es brutal. No se perdona ni un pequeño desliz. Sabemos que nosotros representamos a una cosa que tenemos que darlo todo y respetar bajo todos los conceptos, ¿no? Susaeta llama cosa a España y la reacción de ciertas aficiones es inmediata. Los jugadores vascos que juegan con la Roja son examinados con lupa por la prensa deportiva de Madrid.
Por cierto, Javi Clemente se quejaba de que muchas veces, aunque no haya una selección oficial de Euskadi, a los jugadores de fútbol y a él mismo le ponían la diatriba de escoger, en caso de que tuvieran que escoger. ¿Por qué hay tanta presión por parte de algunos medios de comunicación para hacer escoger a los jugadores entre una selección u otra? Porque eso informativamente es atractivo y vende, ¿no? Eso genera polémica y la polémica vende periódicos, genera adicción a la televisión, a la radio, eso está todo inventado, ¿no? Yo creo que se debe exigir a los futbolistas, en tanto en cuanto son la representación de elementos públicos tan importantes, que tengan una proyección pública y, diría yo, política, no partidista, sino política importante. Lo que pasa es que los jugadores y las jugadoras están sujetos también a una serie de normas que a veces les impiden llevar a cabo otras actividades que ellos igual y ellas igual quisieran hacer, pues porque les puede llevar aparejadas sanciones, incluso la imposibilidad de jugar como profesionales. Los jugadores no se mojan pues porque luego no saben dónde van, les pueden echar del club, tienen que ir a otro sitio, les definen y les complican su vida profesional, que luego es su vida personal. Cuando un futbolista, un deportista, mejor dicho, hace una declaración con matiz político, por decirlo de alguna manera, político en el sentido de que expresas tus ideas, según como sea, te pueden dar por todos los lados, ¿no? Pues yo estaba medio loco y a mí me da igual mojarme, ¿no? Luego tienes dificultades, pero me mojo. Pero los jugadores no. Los futbolistas pueden ser, o ojalá fueran, la punta de lanza de la sociedad para la mejora de la sociedad y no, en ocasiones, la punta de lanza de lo peor de la sociedad. Pero no he visto que a Piqué o a Guardiola les haya dado mucha leña. Pero según quien seas, pues tienes una repercusión mayor y también te defienden o te atacan más. La no oficialidad de la selección de Euskadi hace que la selección española sea la única opción para que los jugadores vascos jueguen partidos internacionales. ¿No habrá nunca hueco para una selección oficial vasca? No, es que eso no lo permite la FIFA, no lo permite la UEFA y no lo quiere la Federación Española, por tanto... ¿Y ejemplos como el de Inglaterra, donde hay una selección de Gales, una selección de Escocia? Pues es que eso obedece a otras razones históricas, es que eran reinos que no formaban parte de Inglaterra y luego se suman al Reino Unido, ¿no? Por eso se llama Reino Unido. En España, tanto País Vasco como Cataluña, como otras regiones, han formado parte de España desde hace 500, 600, no sé cuántos años, muchos. Pero a mí me gustaría que esos que se emocionan cuando gana la selección española, que le permitieran tener una selección vasca, por ejemplo, y que ganara la selección vasca. A mí me gustaría competir con la selección española y tomarnos la medida mutuamente. Yo creo que no tiene por qué haber ningún problema. Que a día de hoy, lamentablemente, somos nosotros los que defendemos la selección de Euskadi, los que no tenemos la posibilidad de poder defender o poder participar en eventos internacionales, pues como lo hace la Roja. Creo que es justo que tengamos nuestra selección. Al final, el jugar en otra selección es una imposición y creo que no lo merecemos. Si no lo merece nadie, que le impongan eso. Todo es un juego de suma cero. Todo lo que reste a la selección española parece ser que resta a la propia España, ¿no? Y al final, fíjate, hace muy pocos días el lío que montó Eric Cantona cuando dijo que la Copa última no la había ganado España sino Cataluña porque la inmensa mayoría de los jugadores eran catalanes. Eso igual es la verdad de por qué España no quiere que se cambien las cosas, ¿no? Porque es que igual no ganaría nada. Al fútbol no, al fútbol lo empobrecería porque buena parte de los mejores jugadores que ha dado España en los últimos años eran vascos y catalanes, por tanto sería una pérdida que haría que la selección española no volviera a ganar seguramente nada en su vida. Hay jugadores vascos suficientes y sobre todo jugadores catalanes que podrían jugar tranquilamente contra la selección española y no se permite. ¿Por qué? Por un problema de identidad y sobre todo también incluso por un problema de miedo. Tú imagínate que la selección catalana o la vasca le gane a la selección española. Menudo tragedia porque el español de a pie no tolera mucho que alguien que viva en la península ibérica le ponga en cuestión su españolidad. La pitada al himno español se ha convertido casi en una tradición que siembra de polémica la final de Copa.
Pero ¿qué hay detrás de esos silbidos? ¿Por qué se pita? Hombre, se pita porque el pitar es una expresión política de descontento. Así de claro. Estamos en una final, con un grupo en un ambiente festivo, estamos ante el jefe del Estado, estamos ante el himno español y en ese momento se quiere manifestar una posición transgresora, no necesariamente con un posicionamiento político. Pero se pita, yo creo que a un señor que está ahí en el palco, que no representa, no ha sido elegido por nadie, y a una Federación Española de Fútbol que tanto el Barça como pues el Atleti pues tienen que someterse a esas reglas del juego. Pero yo creo que se pita una situación y está además incluso muy bien que se haga. Bueno, yo creo que el pitido se ha convertido en un rito político y en consecuencia los rituales políticos luego son muy difíciles de desmontar. Creo que probablemente esto pueda ir a más, entre otras cosas porque la institución de la monarquía está fuertemente desgastada. A mí no me parece que es una falta de respeto institucional, como algunos quieren plantear, el que se pite el himno del Estado español. Es claramente un símbolo que denota hasta qué punto la capacidad del Estado español está descendiendo a pasos acelerados. En ese sentido, yo creo que algunos ciudadanos españoles se lo toman como muy personal y no distinguen los planos de lo que es la ofensa personal a los sentimientos de la gente y lo que es la protesta ante las autoridades y ante una cuestión política. Personalmente yo cuando es en las finales no he pitado el himno. No lo he pitado porque en primer lugar me parece que la forma de mostrarte adhesión o desafecto no tiene por qué ser necesariamente faltando al respeto. La última vez en el Bernabéu saqué mi curriña, nos dimos la vuelta y cuando terminó la pitada nos volvimos a dar la vuelta y nos dedicamos a ver el partido. En ese partido va a haber mucha gente del PSOE, mucha gente del PP que les agrada el himno nacional y son hinchas del Atleti y son hinchas del Barcelona. Pues por tanto, ¿por qué no van a respetarles a ellos? Ahí puede haber muchos nacionalistas, pero también hay mucha gente, muchos vascos que tenemos una identidad compartida, una identidad perfectamente compartida y compatible. Por tanto, pues ojalá no se silbe. A la inversa tampoco nos gustaría que nos pitaran nuestro himno, ¿no? Si es verdad, bueno, pues la gente es libre y opina en relación a su sentimiento, pues quizá la nota sería si todo el mundo estuviera callado, ¿no? Se ha juntado la afición catalana con la afición vasca, casualmente tienen que jugar la final de Copa las dos aficiones y bueno, pues ya están desde Madrid, pues como piten, nos cargamos la final de Copa, la suspendemos porque no se puede pitar el himno, tal y cual, viva la libertad de expresión. Lo políticamente correcto sería decir, no, la libertad de expresión, no sé qué, no sé cuántos. Libertad de expresión sí, libertinaje no. ¿Qué va a pasar este sábado en el Camp Nou cuando suene el himno español? ¿Se avecina otra pitada histórica? ¿Crees que se va a pitar el himno? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y crees que se va a tomar alguna medida al respecto? Pues no, porque no está legislado. Es decir, es que el tocar el himno y que se pite en España no tiene sanción administrativa, ni penal, ni de ningún tipo. Por tanto, pues se volverá a pitar. Pero este es el país que tenemos, un cachondeo. Voy a ir, estaré allí, llevaré mi silbo para pitar. Yo lo que sí haré es lo que la inmensa mayoría de la gente haga, lo que se decida que vaya a pasar. El día del partido estaré en el palco, por lo tanto ahí tendré que mantenerme chincho. Iré con mi hijo y bueno, trataré de estar allí animando. Él seguramente va a pitar el himno, yo también, o sea que haremos ahí risas después. Me parece una falta de respeto. O sea, es la Copa del Rey, si te molesta el himno, pues no vayas, pienso yo. Al final, no sé, es un partido de fútbol y la gente mezcla el fútbol con la política. Es que ojalá en Barcelona se llegue a un acuerdo entre la gente y diga, oye, pues mira, no vamos a silbar, ¿qué narices? Silencio absoluto. Llevamos una hora hablando de política e identidad, de banderas y de respeto, de censura, de violencia, de odio, de sentimientos y también de sueños, de todo menos de fútbol. O quizá no, porque el fútbol es mucho más que dar patadas a un balón. Dice cosas de nosotros, de lo que fuimos y de lo que aspiramos a ser.